Buenas tardes, mi nombre es Néstor Iván Carreño Jaime, soy médico oftalmólogo, subespecialista en uveitis y estamos grabando esta clase para los estudiantes de medicina deseando que todos pasemos esta crisis por coronavirus de la mejor forma posible. Vamos a hablar entonces de uveitis. Uveitis se define como la inflamación de la uvea y la uvea son tres estructuras muy bien reconocidas en el ojo, que son el iris, los cuerpos ciliares y la croides. El iris que hace nuestro ojo, pues aparte de darnos la coloración que es un rasgo de nuestra especie, nos permite regular la cantidad de luz que entra sobre la retina en un proceso que se llama acomodación, que es gobernado por el simpático y el parasimpático. Los cuerpos ciliares también forman parte del complejo de la acomodación porque regulan la cantidad de humor acuoso que se produce para producirle la misma tonicidad o la presión intraocular normal a nuestro ojo. Sin los cuerpos ciliares, el ojo no tendría presión intraocular normal y el ojo colapsaría en una situación clínica que se denomina tisis bulbi. Y es como si una uva se secara y se convirtiera en una uva pasa. Entonces, esa es la situación clínica que se denomina tisis bulbi. Los cuerpos ciliares también forman parte del complejo de la acomodación porque recuerden que ahí se ven las fibras zonulares donde se distiende la bolsa capsular donde se encuentra justamente la pieza fundamental de la acomodación que es el cristalino. Y la coroides que está presente en el 80% del globo ocular es una malla de vasos sanguíneos cuya función es justamente la de darle soporte a las dos estructuras que tiene vecinas. Recuerden que la coroides se encuentra anatómicamente como en un sándwich en la mitad entre la esclera en la parte externa del ojo y la retina que es en la parte interna de ese ojo. Entonces la coroides irriga estas dos estructuras y, y le permite su soporte sanguíneo y de oxígeno normalmente. Pero ¿por qué hay que hablar de uveitis, doctores? Porque normalmente la uveitis se subdiagnostica. Es muy frecuente que los residentes, sobre todo de primer año, lo pasen por alto. Y una uveitis nos puede llegar a causar ceguera y pérdida irreversible de la visión. De hecho, es la tercera causa conocida de ceguera en los Estados Unidos. Y nos deja muchas secuelas. Dentro de las complicaciones que tenemos de uveitis, tenemos daño irreversible, obviamente, de cualquiera de las tres estructuras de la uvea, que son el iris, los cuerpos ciliares y la coroides, pero también nos puede dañar las estructuras alrededor de la uvea, la córnea, el ángulo camerular y generar glaucoma, el cristalino y producir catarata. Y obviamente a lo que más le tenemos es a las estructuras más vitales del ojo, que son el nervio óptico y la retina. Ahora, ¿qué es lo difícil realmente en uveitis? La parte diagnóstica. Y es muy difícil. Es uno de los grandes retos en uveitis, no solamente para el oftalmólogo general, sino para los subespecialistas. Entonces, como es tan difícil, los grandes consensos nos han recomendado clasificar las uveitis en estos cuatro grandes grupos. Y la primera clasificación es mencionar la parte de la uvea que se encuentra inflamada o la parte del ojo que se encuentra inflamada. Entonces hablamos de una uveitis anterior cuando la reacción está confinada única y exclusivamente en la cámara anterior y es el iris el que principalmente se encuentra inflamado. Vamos a encontrar entonces células inflamatorias y detritus, incluso eh, proteínas flotando en el humor acuoso. En las uveitis intermedias son los cuerpos ciliares los que se inflaman principalmente, aunque el iris también puede llegar a estar comprometido. Y las células inflamatorias las vamos a encontrar no solamente en la cámara anterior, sino también en el vítreo anterior. Por vecindad termina comprometiéndose en una estructura que se denomina la pars plana, que está justamente al lado de los cuerpos ciliares. Recuerden que la pars plana es el sitio de la inserción de la retina en la parte anterior del ojo y termina generando normalmente una situación clínica que se denomina pars planitis. Y en las uveitis posteriores lo que se compromete es el polo posterior del ojo. De hecho, son las más peligrosas de todas precisamente porque al comprometerse el polo posterior del ojo generalmente termina comprometiendo la retina y o el nervio óptico. Y recuerden que son dos estructuras nerviosas que sí se dañan en la gran mayoría de los casos de forma irreversible. Ya aparece el término de panoveitis para cuando todas las estructuras se comprometen a nivel ocular. Entonces, este es básicamente el resumen de la clasificación anatómica,
donde tenemos una uveitis anterior, iritis, en la subuveitis intermedia, ciclitis, que es la inflamación de los cuerpos ciliares, y pars planitis, y en las uveitis posteriores, corioretinitis, neuroretinitis o retinocoroiditis, dependiendo si el compromiso es de la coroides de la retina o de la retina o del nervio óptico. Y como ya les dije, el término epanoveitis lo reservamos para cuando todo el ojo está comprometido. Y aparecen dos términos adicionales en la literatura que son la escleroveitis y la queratoveitis para cuando la esclera y la córnea se comprometen respectivamente. Son prácticamente patonmónicos de herpes, pero hay que hacer diagnóstico diferencial, incluso para otra charla, pero hoy solamente lo vamos a mencionar. La segunda clasificación se denomina patológica y se subdivide en dos, granulomatosa y no granulomatosa. El término se debe a unos precipitados que se depositan en la cara interna de la córnea. Estos precipitados, que son los que estoy señalando acá, cuando son granulomatosos se describen en la literatura como patrón de grasa de carnero. Generalmente comprometen el tercio o los 2 tercios inferiores de la córnea. Son las que los médicos generales no se les debe escapar porque incluso son visibles al ojo humano. Eh, Están conformados por las células de la inflamación, o sea, no es grasa, son productos de la inflamación y generalmente son células de inflamación tardía, células gigantes multinucleadas, células epitelioides y en un pequeño porcentaje macrófagos, los granulomatosos. Los no granulomatosos se describen en la literatura como patrón de cielo estrellado, están muy bien distribuidos en la córnea, son muy finos, de una coloración brillante, de ahí el término de estrellado, porque simulan como unas estrellas, a veces son más grandecitos como esto acá, o triangulares como estos acá, pero a veces simplemente puede aparecer uno o dos precipitados detrás de la córnea. Están conformados por células de la inflamación mucho más aguda, ahí sí se encuentran los polimorfos nucleares neutrófilos y los linfocitos. Ahora, cuando encontramos precipitados granulomatosos más allá de el epitelio, el endotelio corneal, vamos a encontrarlos en la literatura con diferentes nombres. Entonces aparecen los nódulos de Keppe, que son los mismos precipitados granulomatosos, pero en el borde pupilar, los nódulos de Busaka, que son los que se encuentran sobre el epitelio del iris, los snowballs simplemente como partículas que uno ve flotando en la cámara anterior, y los nódulos de Berlín son los que encontramos en el ángulo camerular. Ahora, no son sino términos semiológicos, muchas veces incluso confunden a un examinador, así que aparecen en las preguntas de los exámenes, pero simplemente los vamos a mencionar y nada más. Ahora, ¿por qué es importante diferenciar una uveitis granulomatosa de una no granulomatosa? Por lo que básicamente está en esta diapositiva. Cuando tenemos una uveitis granulomatosa, estamos frente a un potencial agente etiológico que también a nivel sistémico nos puede llegar a producir uveitis. Y eso es cierto para las micobacterias, principalmente en nuestro medio TBC. La sífilis, que es la gran simuladora, nos puede dar de las dos, pero generalmente es granulomatosa. La sarcoidosis, la oftalmia simpática y absolutamente todos los parásitos en nuestro medio. Pero el número uno, es decir, el parásito número uno que produce uveitis en nuestro medio es la toxoplasmosis. Los no granulomatosos o las uveitis no granulomatosas son nuestros dolores de cabeza, porque generalmente se asocian a entidades de tipo autoinmune y hacer diagnóstico diferencial en estas entidades es bastante difícil por no complejo. Entonces, esto es otro ejemplo de una uveitis anterior granulomatosa. Miren la diferencia de tamaños en los diferentes precipitados y tiene una coloración incluso que ya es como negra o marrón oscura, que implica que es una uveitis bastante crónica. La tercera clasificación habla de comienzo y curso de las uveitis y hablamos de una uveitis aguda cuando es menor a 3 meses, crónica cuando es mayor a 3 meses y recurrente cuando hay un segundo episodio libre de enfermedad también después de 3 meses. Y la última clasificación es para mencionar si el compromiso es de uno o de ambos ojos. ¿Por qué es importante para la clasificación? Porque generalmente cuando tenemos compromiso de un solo ojo, la etiología generalmente es de origen infecciosa. Y si es bilateral, generalmente la etiología es autoinmune.
Ahora, como casi todo en medicina, toda regla tiene su excepción. Y la excepción a esta regla son pacientes inmunocomprometidos y en extremos de la vida. Y el ejemplo que siempre me gusta dar es el niño que nace con toxoplasmosis congénita. Ese niño, a pesar de que tiene una infección, nace con compromiso de ambos ojos o de ambas retinas. Ahora, toda esa carreta de la clasificación es para justamente encontrar ese agente etiológico. Y como ya les mencioné, no es fácil. Más o menos el 35-50% de todas las uveitis en todo el mundo pueden llegar a ser idiopáticas. Y ahí, obviamente, empieza el dolor de cabeza para el uveólogo o para el oftalmólogo que está tratando de encontrar la causa. Y mire que en el primer renglón de esta diapositiva mencionamos la parte traumática. De hecho, uno de los mensajes más grandes de esta charla, y siempre se lo digo a los fellows y a los residentes, es que todo trauma ocular se debe considerar una uveitis hasta que no se demuestre lo contrario. El ojo, doctores, tiene una situación clínica que se denomina privilegio inmune ocular. Ese privilegio inmune lo da el hecho que sea una cavidad completamente sellada. Dentro de la cámara anterior o dentro de la cavidad vítrea, nosotros no encontramos partículas que normalmente están en la sangre. Recuerden que no hay hematíes, blancos, plaquetas, y la cantidad de proteínas es ínfima comparada con la sangre. Ahora, así como el ojo tiene también este privilegio inmune, hay otras partes del organismo eh, con privilegio inmune, y el más importante de ellos es el sistema nervioso central. Y así como el sistema nervioso central tiene la barrera hematoencefálica, el ojo también tiene dos barreras, una que se llama la barrera hematocoroidea y otra que es la barrera hematoacuosa. La barrera hematorretiniana se encuentra a nivel de la coroides y de la retina, y de la barrera hematoacuosa se encuentra a nivel del iris y de los cuerpos ciliares. Estas dos barreras impiden otra vez que los componentes sanguíneos pasen a las cavidades intraoculares. Pero cuando hay un trauma ocular, ese privilegio inmune del ojo se altera y entonces se encadenan reacciones inflamatorias intraoculares. Ahora, también el ojo tiene mecanismos de compensación que hacen que esa reacción inflamatoria sea lo menos nociva posible para el ojo. Pero cuando el mecanismo del trauma supera esos mecanismos de compensación o simplemente esos mecanismos de compensación fallan, estamos frente a una verdadera uveitis postraumática o incluso postquirúrgica. Recuerden que el trauma forma parte de todos los servicios de urgencias en nuestro país, son muy frecuentes las riñas. Y recuerden también que la cirugía más realizada en todo el planeta es la cirugía de catarata. Entonces no es infrecuente encontrar uveitis postraumáticas o postquirúrgicas. En la parte inmunológica aparecen todos los síndromes que ustedes o todos conocemos de medicina interna, no hay ninguno que no. De hecho, hay quien dice que la uveitis es simplemente la medicina interna dentro del ojo, con lo cual muchos uveólogos estamos de acuerdo. En las infecciones, hongos, virus, bacterias y, como ya les dije, principalmente en nuestro medio, parásitos pueden llegar a producir uveitis, es decir, cualquier cosa infecciosa. Y los síndromes de enmascaramiento o síndrome de máscara no son otra cosa que tumores intraoculares. Los tumores intraoculares, recuerden que puede generar una uveitis y esa uveitis ser la primera manifestación de ese tumor intraocular. Y recuerden que el tumor intraocular más frecuente en niños es el retinoblastoma, por eso debe formar parte de todo examen oftalmológico en niños menores de 5 años. Y en adultos mayores generalmente entramos a descartar los dos tumores más frecuentes que son los melanomas de la coroides y los linfomas. Entonces, un abuelito, 65 años, debutando con una uveitis, pues obviamente tenemos que hacer el screening de todo lo inicial, pero tenemos que hacer un énfasis en los tumores intraoculares como otra vez, linfomas y melanomas de la coroides. Entonces, normalmente en clase me preguntan, doctor, ¿y usted cree que todo entonces puede llegar a producir uveitis? Sí, de hecho, muchas de las cosas que están apareciendo hoy en día nos dicen que por un lado no hemos hecho el diagnóstico de todas las enfermedades y que por otro lado no conocemos la fisiopatología eh, total de lo que pasa realmente dentro de un ojo cuando se genera una uveitis. Y al listado de todo lo que ya mencionamos tenemos que colocarle medicamentos e incluso alimentos. Es decir, que cualquier cosa puede llegar a producir uveitis y que hacer un diagnóstico diferencial es bastante difícil
bastante difícil y complejo. Las estadísticas varían de un país a otro. En Colombia no tenemos cifras establecidas. Estamos terminando un estudio a nivel nacional en este momento que nos aclare esa situación. Esto es algo que ya había mencionado, la parte idiopática 35-50, pero obviamente eso va a cambiar en los próximos años con el advenimiento de nuevas tecnologías. De, las, de la forma más común de uveitis tenemos que mencionar que la más común es la uveitis anterior, seguida de la posterior, y después la panuveitis, y la menos frecuente es la pars planitis. Y la crónica es más común que la aguda y que la recurrente, y se ve sobre todo en las intermedias. De hecho, muchas veces de esos pacientes terminan con más secuelas que en uveitis anterior. Y dentro de las no granulomatosas o granulomatosas, sí es más frecuente las no granulomatosas, especialmente en uveitis anteriores, y las no infecciosas, particularmente en panuveitis y en uveitis anterior. Ahora, en causas de uveitis anterior, y siempre me gusta detenerme mucho en esta diapositiva, miren que la parte idiopática es casi el 40% de todas las uveitis anteriores. Pero para llegar a este diagnóstico, nosotros tuvimos que haber descartado todo lo que ustedes encuentran en este listado acá. Pero el problema de las uveitis anteriores es que aquí en esta diapositiva no se encuentra ni siquiera la mitad de cosas que producen uveitis anterior. Y puedo colocar como 3 o 4 diapositivas con causas de uveitis anterior, y créanme que otra vez no sabemos qué más puede llegar a producir uveitis anterior. Tengo anecdóticamente un paciente que me hace uveitis cuando toma cerveza, pero no es ni por la cebada ni siquiera por el alcohol, porque toma otras cosas, otros alcoholes, y no presenta la sintomatología, pero no es sino que se toma una cerveza y hace su crisis de uveitis anterior. Entonces, causas de uveitis anterior, mire que la parte idiopática es el primer renglón, seguido de las artropatías seronegativas a HLA-B27 positivo, que son las artropatías no específicas, las artritis reactivas, las artropatías asociadas a la psoriasis, las espondilitis anquilosantes y las enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis ulcerativa, la enfermedad de Whipple y la enfermedad de Crohn. Doctores, pero para llegar a ese diagnóstico, ¿qué es lo primero que tiene que hacer un residente o un pueblo cuando se enfrenta a un paciente con una uveitis o un oftalmólogo en general? Pues básicamente tiene que hacer una historia muy completa, donde le tiene que preguntar que si el paciente tiene dolor articular o no. Y si tiene un dolor articular mono, bi o pauso articular, tiene que pedirle un RA-test. El RA-test nos permite saber si el paciente es seropositivo o seronegativo. Si es seropositivo, obviamente entramos a descartar una artritis reumatoidea, pero mire que no es ni siquiera el 1% de los pacientes con uveitis a nivel mundial. Entonces, si el paciente, una vez diagnosticado con artropatía, es seronegativo, entonces tenemos que entrar a pedirle un HLA-B27. Y si el paciente es HLA-B27 positivo, entonces tengo que asociarme a diferentes especialidades médicas para lograr hacer el diagnóstico diferencial. Entonces tengo que asociarme a medicina interna y a reumatología en el caso de artropatías y artritis reactiva. Tengo que asociarme incluso con el dermatólogo para que le hagan biopsia de lesiones que muchas veces el paciente ha confundido con un honguito crónico. De hecho, hemos muchas veces realizado el diagnóstico de psoriasis en el mismo consultorio de un paciente con uveitis. Tengo que asociarme con fisiatría, tengo que asociarme con me, neurocirugía o incluso ortopedia para manejar estos pacientes con espondilitis anquilosantes, y tengo que asociarme con el gastroenterólogo para que el paciente le pida una endoscopia, y los pacientes que se sospeche enfermedad inflamatoria intestinal. Doctores, eso en la práctica es muy difícil o muy complejo. Mire que es apenas el primer renglón de la diapositiva, y yo ya tuve que haber negociado y hablado con diferentes especialidades para tratar de hacer un diagnóstico diferencial en esta entidad. Pero aparece otra vez un listado interminable de patologías como la artritis reumatoidea juvenil, las uveitis asociadas al herpes, la sarcoidosis, que como saben es una enfermedad granulomatosa sistémica que produce granulomas generalmente a nivel del hilo pulmonar, pero también hemos tenido pacientes que no han hecho neurosarcoidosis,
con compromiso de las meninges, se sube el calcio sérico, se sube el calcio urinario, se sube la enzima convertidora de angiotensina y estos pacientes terminan en valoración por el cirujano de tórax para una biopsia del hilio pulmonar, con obviamente radiografía y tal de tórax. Por aquí aparece la idiosincrasia heterocrómica de Fuchs. Hoy en día ya no lo vemos tanto. Hace un par de años no sabíamos la causa, o se sabe, o su asociación se asocia al virus de la rubiola. Por aquí está el lupus. Como todos saben, hay unos criterios para su diagnóstico, entonces también tenemos que solicitarle múltiples exámenes para hacer la valoración por lupus o la interconsulta con inmunología o reumatología o medicina interna para su diagnóstico y otra vez un listado interminable de patologías que no vale la pena mencionar. En uveitis intermedia, la parte idiopática, miren que casi es del 70%, seguido de sarcoidosis, de esclerosis múltiple, y está Lyme aquí, pero afortunadamente nosotros no tenemos en Colombia. Y en uveitis posteriores, al igual que en panuveitis, la primera causa en Colombia y en todo el planeta se denomina toxoplasmosis. Es siempre pregunta de exámenes, de hecho, normalmente dedicamos un espacio en clases a hablar de toxoplasmosis, porque como les digo, es muy frecuente en nuestro medio, de hecho es la primera causa conocida de uveitis en toda Colombia. Y aparece un listado interminable también de patologías, generalmente aquí ya más asociados a virus. Por aquí aparece el citomegalovirus, por aquí nuevamente aparece el lupus, la retinocorotopatía de Bishop, la sarcoidosis, el síndrome de necrosis retiniana aguda, que también ya no lo vemos hoy en día gracias al control de la pandemia del SIDA y es básicamente producido por el virus del herpes. Por aquí está el Epstein-Barr y SIDA, que no lo veo en la diapositiva, y aparecen incluso enfermedades del sistema hematopoyético, incluyendo los tumores como la leucemia. Lo mismo que en panuveitis, es muy difícil hacer un diagnóstico diferencial. Y como le he mencionado, eh, este listado se va aumentando y se va incrementando todos los años. Entonces son reportes recientes que el virus del ébola nos puede llegar a producir uveitis, lo mismo que el Zika, y no propionobacterium andes como productor de un granuloma en sarcoidosis ocular. Y no nos extrañemos que en el 2020-2021 empecemos a tener reportes de coronavirus como inductores de uveitis. De hecho, ya hay reportes de uveitis biogranulomatosas a nivel de animales. En humanos todavía no se ha reportado. Ahora, al servicio de urgencias, un paciente con una uveitis, ¿de qué se queda? Entonces, la triada clásica es la que está reportada en la literatura como ojos rojos, dolor y fotofobia. Y el síntoma cardinal está resaltado en rojo porque justamente es la fotofobia la que más nos asemeja una uveitis. Ahora, como toda medicina, es un rango de enfermedad. Algunos pacientes son completamente asintomáticos y otros llegan con una fotofobia tan marcada que el paciente no puede ni siquiera abrir los ojos a su examen y el paciente llega normalmente acompañado de dos personas, con los ojos cerrados, con gafas oscuras. Incluso hemos visto pacientes con capas porque no permiten ni siquiera el examen oftalmológico. Debemos muchas veces apagar la luz del consultorio, cerrar cortinas, blackouts, para poder examinar muy bien a estos pacientes. Dentro del diagnóstico diferencial de uveitis tenemos obviamente todas las cosas que producen fotofobia, que incluyen todas las queratitis, generalmente las queratitis herpéticas, las queratoconjuntivitis, los cuerpos extraños sobre la córnea, la queratitis zika, como todos sabemos es el ojo seco que se produce primario o secundario a diferentes patologías, pero una distrofia de la córnea generalmente tipo endotelial puede llegar también a producir fotofobia, lo mismo que una catarata subcapsular posterior. Dentro del ojo encontramos inyección conjuntival, inyección ciliar y absolutamente todas las alteraciones que aprendimos en semiología sobre el iris. Miosis, midriasis, discorias, anisocorias, heterocromías, atrofias sectoriales y un término importantísimo que se denominan sinequias. Las sinequias son adherencias del iris a cualquier estructura vecina. Se pueden denominar sinequias anteriores cuando el iris se pega a alguna estructura anterior, generalmente a la córnea o al ángulo camerular, o se pueden presentar sinequias posteriores cuando es el iris el que se pega a alguna estructura posterior.
generalmente a la cápsula anterior del cristalino, pero cuando se pega en 360 grados se puede generar una situación clínica que se llama el bloqueo pupilar. Recuerden que el humor acuoso en su circuito normal dentro del ojo se produce a nivel de los cuerpos ciliares, pasa de la cámara posterior a la cámara anterior, pero si hay un bloqueo pupilar que nos está impidiendo ese paso, se va a producir un aumento de la presión intraocular por el abombamiento del iris y eso puede llegar a terminar en una cinequia anterior por el mismo proceso inflamatorio que se presenta y eso termina aumentando la presión intraocular. Peligrosísimo para el ojo porque puede llegar a quedar ciego en un par de días. Ahora, en la clínica nosotros podemos evaluar el grado de inflamación intraocular con un efecto que se denomina el efecto Tyndall. El efecto Tyndall es un efecto físico de visualización de partículas a través de un haz de luz. Suena complejo, pero básicamente es el mismo efecto que se presenta cuando estamos en una sala de cine y sale la luz del proyector y nosotros vemos como partículas flotando en el aire. Ese mismo efecto de Tyndall lo representamos en la cámara anterior. Entonces apagamos la luz del consultorio, le ponemos la máxima magnificación a la lámpara de hendidura y colocamos un spot de luz de 1 por 1 milímetro a 45 grados justo en la mitad de la córnea del paciente y de la cámara anterior y tratamos de identificar la cantidad de células que podemos ver flotando en la cámara anterior. De tal manera que si podemos contar esas células, podemos cuantificar también o graduar esa uveitis. Entonces, normalmente no tenemos células en el humor acuoso, pero si tenemos de 1 a 5 células, podemos determinarlo como media cruz y aparecen estas otras clasificaciones. Una cruz, dos cruces, tres cruces y cuatro cruces. La mnemotecnia, que me gusta explicarla siempre, es que cuando tenemos alrededor de 11 células es una cruz. 22 células son dos cruces, 33 células, tres cruces y cuando simplemente son incontables, cuatro cruces. Pero aparece otro fenómeno en el humor acuoso y es lo que se denomina el flare. El flare son proteínas en la cámara anterior. ¿Y cómo se ve eso? Es como cuando uno tiene un vaso con agua y le echa una pequeña cantidad de leche. Entonces, generalmente se enturbia con esa pequeña cantidad de leche y en el ojo pasa exactamente lo mismo. Las proteínas empiezan a llenar esa cámara anterior y entre más proteínas tengamos, pues obviamente nos va a impedir la visualización de las estructuras que tenemos dentro del ojo. ¿Qué es importante del FLAIR? Que entre más FLAIR tengamos, es decir, más proteínas tengamos en la cámara anterior, peor es el pronóstico visual para ese ojo. Lo podemos clasificar también de 1 a 4 cruces dependiendo de la severidad, si es leve, moderado, marcado o intenso, que incluso no se alcanza a visualizar ninguna estructura intraocular. Entonces esto es para mostrarles pigmentos sobre la cápsula anterior del cristalino. Entonces, básicamente lo que le pasó a este paciente fue que tuvo una seclusión pupilar y el médico que lo trató le puso una gota de midriático para dilatar la pupila. Y al dilatar la pupila, entonces el iris, que es una estructura extremadamente delicada, le deja la marquita de pigmento sobre la cápsula anterior del cristalino. O sea, esto no está sobre la córnea, sino justamente en el cristalino, en la cápsula anterior. Ahora, al iris lo comparamos con el ala de una mariposa y siempre decimos que es como si uno tocara el ala de una mariposa y se quedara con el pigmento en los dedos. Pues justamente le pasa al iris humano lo mismo. Uno en una situación quirúrgica uno puede medio rozarle el iris y esa parte del iris que uno roza pierde su pigmento de forma irreversible. Entonces cuando hay una uveitis, el iris tiende a botar pigmento y a dejarlo por las diferentes, a dejarlo regado en las diferentes estructuras de la cámara anterior principalmente. Entonces como en este paciente le dejó la marquita de pigmento sobre la cápsula anterior del cristalino. ¿Representa eso algún riesgo para el ojo? ¿Este pigmento? No. De hecho, miren que el eje visual está completamente preservado, pero donde el médico que le puso la gota de midriático no hubiese hecho eso, ese hubiera quedado permanentemente con una seclusión pupilar y se pierde por un lado la acomodación, pero por otro lado se aumenta la presión intraocular, glaucoma y por ende el riesgo de pérdida definitiva de la huesa visual. Y en la foto de la derecha es para mostrarles el nivel de fibrina que se puede ver acá. Sus proteínas, eso es un flare de 1 a 2 cruces y básicamente lo que está produciendo esa fibrina es este sangrado dentro del ojo con un nivel
de sangre aquí que se denomina ifema. Ifema o hipema, de ambas maneras está bien dicho y escrito. Cuando ese ifema o ese hipema es menor al 50%, se puede resolver de forma espontánea, pero si es mayor al 50%, debemos entrar a la cámara anterior y extraer este coágulo de sangre, porque recuerden que la sangre también es tóxica para el endotelio corneal. Y recuerden que el endotelio corneal no tiene mitosis de forma normal. Entonces, al no tener mitosis, se daña el endotelio de forma irreversible y muchas veces esos pacientes terminan en un trasplante de la córnea. Cuando tenemos leucocitos o pus en la cámara anterior, lo vamos a conocer con el nombre de hipopión. Y el hipopión generalmente es asociado a una entidad clínica que se denomina endoftalmitis, que es de las pocas verdaderas emergencias que tenemos en oftalmología. Aparecen dos entidades adicionales que son la enfermedad de Behçet y el SIDA, que nos pueden llegar a producir hipopión de tipo estéril, pero generalmente es endoftalmitis y nos obliga a correr para colocarle antibiótico a esos pacientes endovenosos, intravitreos incluso, es decir, intraoculares y vía oral. Si tratamos las endoftalmitis dentro de las primeras horas, normalmente podemos salvar el ojo y la visión. Si nos demoramos un par de días en el diagnóstico y en el tratamiento, no podemos salvar el ojo, pero no la visión. Pero si ya han pasado ya varios días y la colonización por bacterias o hongos dentro del ojo es muy severa, muchas veces esos pacientes terminan en evisceración o enucleación y con una prótesis para mejorar su parte estética, porque la visión obviamente se va a perder de forma irreversible. Y aparece también un concepto muy importante aquí en esta diapositiva, que es el tema de la presión intraocular. Normalmente se disminuye en uveitis y luego termina aumentándose. Y es importante y me gusta mucho explicar este concepto porque lo vivimos a diario en los servicios de urgencias. Entonces, les voy a dar un ejemplo de lo que normalmente pasa. Llega un hombre al servicio de urgencias con un trauma ocular, por ejemplo en su ojo derecho, y le encuentran la presión intraocular en ese ojo de 6 milímetros de mercurio. Recuerden que normalmente la presión intraocular es entre 10 y 20 milímetros de mercurio. Algunos dicen de 8 a 20, otros de 10 a 21, pero lo que manejamos la gran mayoría de oftalmólogos es entre 10 y 20 milímetros de mercurio. Entonces volvamos al ejemplo. Llega el paciente con 6 milímetros de mercurio al servicio de urgencias y le encontramos la presión muy bajita, pero resulta que es un oftalmólogo que apenas está iniciando entrenamiento, se le olvida que es un trauma ocular y lo manda para la casa. Le dice, no, tranquilo, afortunadamente su visión está muy bien, venga más adelante con control. Pero a los 2 o 3 días llega ese mismo paciente que inicialmente no tenía ni dolor, ni ojo rojo, ni fotofobia, simplemente el antecedente del trauma, con la presión intraocular en 30 a 40 milímetros de mercurio. Ese aumento de la presión intraocular es el responsable del dolor en las uveitis y puede llegar a ser tan intenso que le he escuchado muchas veces a los pacientes, doctor, sáqueme el ojo porque no soy capaz de aguantarme el dolor. Y ustedes le pueden colocar morfina, meperidina y todos los analgésicos y opioides que aprendieron en anestesia. Doctores, les garantizo que no se les quita el dolor. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer en uveitis es rápidamente bajar la presión intraocular. Y en las clases de glaucoma les van a mencionar varios grupos de medicamentos. Nosotros podemos utilizar esos grupos de medicamentos. Ahí están los beta bloqueadores, los inhibidores de la anhidrasa carbónica y los alfa agonistas. Y aparece otra serie de medicamentos como la glicerina y el manitol. Pero también dentro de ese grupo de medicamentos que utilizamos para un glaucoma agudo, para bajarle rápidamente la presión intraocular, aparecen los análogos de prostaglandinas. Pero los análogos de prostaglandinas que sirven para un glaucoma agudo normalmente están contraindicados en uveitis aguda, porque los análogos de prostaglandinas se consideran proinflamatorios y es justamente la uveitis una inflamación. Entonces, si yo a un paciente con una uveitis aguda le coloco un análogo de prostaglandina, lo que estoy generando, por un lado, puede disminuir la presión intraocular, pero por otro lado le puede estar generando más inflamación. Entonces, ¿qué hacemos normalmente en un paciente que llega con 40 milímetros de mercurio? Le tengo que bajar rápidamente la presión. Y se la bajo entonces con otra vez, con beta bloqueadores, inhibidores de la anhidrasa carbónica y alfa-agonistas principalmente, pero le van a bajar la presión intraocular, más no le voy a quitar el riesgo de que ese paciente quede ciego por la uveitis, porque la misma inflamación va a producir
un taponamiento del ángulo camerular y de la malla trabecular, y eso termina nuevamente aumentando la presión intraocular. Ahora, ¿por qué se disminuye inicialmente la uveitis? Porque como ya les mencioné, todo trauma ocular se debe considerar una uveitis hasta que no se demuestre lo contrario. Y por otro lado, recuerden que dentro de la definición de uveitis es la inflamación de la uvea, y la uvea son el iris, los cuerpos ciliares y la coroides. Y si yo tengo entonces los cuerpos ciliares inflamados, pues simplemente va a disminuir la producción. Pero luego se aumenta, entonces, ¿por qué? Por toda esa fibrina y todos esos componentes inflamatorios que terminan tapando o taponando la malla trabecular, y así haya hipoproducción de humor acuoso, la presión intraocular se termina aumentando. Entonces, en un glaucoma agudo secundario a una uveitis, no es solamente bajarle la presión intraocular al ojo, sino también quitar la inflamación. ¿Y cómo quitamos la inflamación? Con antiinflamatorios, y los antiinflamatorios más potentes son los esteroides. Doctores, ¿qué es el mensaje más grande de esta charla? Toda uveitis aguda en sus, en sus momentos iniciales se debe tratar siempre con esteroides. No hay excepción a la regla. Entonces, a veces me preguntan, doctor, pero es que la causa es infecciosa. No importa. Es tan deleterio al ojo la infección como la inflamación. Porque si yo trato la infección pero no trato la inflamación, el ojo termina perdiéndose. Y viceversa, hay que hacer un diagnóstico diferencial también adecuado, porque si yo le coloco eh, esteroides a una infección equivocadamente, obviamente voy a terminar ensombreciendo el pronóstico visual de ese ojo a largo plazo. Y aparece otro concepto aquí, que son las uveitis hipertensivas, que hace que esto realmente cambie, y normalmente es producido por herpes y citomegalovirus. Entonces, un paciente que llega al servicio de urgencias y en lugar de encontrar la presión inicialmente disminuida en una uveitis, si se la encontramos elevada, obviamente ya tenemos dos sospechosos. Como le mencionaba, hay que hacer el diagnóstico diferencial, porque si yo a esta úlcera bacteriana le coloco un esteroide que ya tiene de hecho un nivel de hipopión bastante marcado y con un pronóstico bastante severo, pues obviamente voy a terminar de empeorar la situación. Otra vez, un ejemplo de un hipopión para que nunca, nunca, nunca se nos olvide. Ese es un paciente que me llegó con una seclusión pupilar. Como les estoy mostrando aquí, el iris está con seclusión pupilar, es decir, está pegado a la cápsula anterior del cristalino en una sinequia posterior casi en 360 grados, y por eso ustedes ven aquí el abombamiento de este iris, como si toda la parte media de este iris estuviera justamente inflado o ensanchado. Esto es para mostrarles nuevamente la sinequia en 360 grados. Dentro del diagnóstico diferencial también tenemos algunas situaciones clínicas congénitas, como esta persistencia de fibras del iris sobre la cápsula anterior del cristalino. Esto es una queratouveitis por herpes. Miren que aquí se observa la sinequia, es decir, la adherencia del iris a la parte posterior de la córnea, un caso clínico de una sinequia anterior. Eso es un paciente con una queratouveitis por sífilis. Aquí se alcanza a observar incluso una sinequia posterior, la neovascularización tan marcada y todos estos exudados y precipitados detrás de la córnea. Cuando hay esclerouveitis, no solamente se puede encontrar este nivel de hipopio y todas las alteraciones del iris, sino también una zona de adelgazamiento. Esto es un paciente con una esclerouveitis infecciosa, con pésimo pronóstico visual a largo plazo, secundaria a una artritis reumatoidea. Lo mismo acá, un paciente con una escleritis necrotizante, secundario a una uveitis herpética. Eso es para mostrarles que también cirugías intraoculares nos pueden llegar a producir una despigmentación, una heterocromía del iris, con una serie de fibrosis, sinequias, y obviamente este paciente termina con explante de ese iris porque está generando mucha reacción inflamatoria. Eso es para mostrarles el iris. Ese es el ojo de la derecha y este es el ojo de la izquierda, en una heterocromía de Fuchs, para mostrarles cómo el iris en ese aspecto es absolutamente normal, y aquí vemos un iris completamente despulido con pérdida de la coloración del iris. Esto es para mostrarles
un nivel de hipopión en un paciente que previamente se le había hecho un trasplante de córnea. Obviamente terminó perdiendo su córnea, su ojo y su visión. Y ese es un paciente, para mostrarles un rechazo de la córnea. Este es, un paciente, este es el trasplante que se le hizo inicialmente al paciente. Aquí vemos la neovascularización. Y esa neovascularización es la que termina llevando componentes sanguíneos que terminan rechazando la córnea. Por eso ustedes ven la pérdida de la transparencia en la córnea en la parte inferior, mientras que en la parte superior vemos como todavía tiene algo de transparencia. Esto también se debe tratar como una uveitis. Esto es algo que muy seguramente los que hagan rural en nuestros pueblos lo van a poder llegar a observar, y es la presencia de una catarata postraumática, y lo que ustedes están viendo aquí es un resto cristaliniano de catarata flotando en el humor acuoso de ese ojo. Esto es de las cosas que más producen inflamación, y esto nos obliga a operar rápidamente al paciente. En las uveitis también podemos encontrar atrofias sectoriales como esta de acá. Miren lo que les estoy mostrando con el mouse es básicamente ya un hueco sobre el iris. Esto lo puede llegar a producir el virus del herpes, pero en este caso es un síndrome iridocorneal endotelial donde se encuentran incluso sinequias o adherencias del iris a la parte más periférica de la córnea, que han incluso generado o terminado en más neovascularización. Tienen un pésimo pronóstico porque también se daña la córnea y trasplante de la córnea también a futuro. Esto es una paciente eh, con un síndrome tóxico del cemento anterior, una paciente que se operó de catarata y terminó haciendo una reacción inflamatoria muy severa que requirió trasplante de la córnea. Por eso ustedes ya ven aquí la córnea transparente, pero no ya sin secuelas sobre la córnea. Pero muestro esta diapositiva o esta foto para darles a conocer la heterocromía secundaria a este proceso inflamatorio tan severo. La paciente inicialmente tenía 20/400, es decir, ceguera legal, actualmente está en neutro 20/20. Y esto es un paciente con una escleroqueratoplastia, donde no solamente se trasplanta la córnea, sino también la esclera. Por eso ustedes ven las suturas anclando la esclera donante a la esclera del paciente. Y esto es básicamente lo que le quedó del trasplante de la córnea. Estos pacientes, como mencionaba anteriormente, también deben ser tratados como una uveitis porque se debe mantener un nivel de antiinflamatorios bastante alto sobre estos pacientes. ¿Cómo hacemos entonces el diagnóstico de una uveitis? No es solamente examinarlo en la lámpara de hendidura, sino hacerle una historia muy completa. De hecho, eh, hay que tomarle muy bien la agudeza visual, hacerles un examen muy minucioso en la lámpara de hendidura, y tenemos criterios diagnósticos para pedir exámenes cuando el paciente tiene una uveitis no granulomatosa o cuando tiene uveitis granulomatosa. Hacemos unas múltiples interconsultas con otras especialidades médicas, como ya lo mencioné. Tenemos esta encuesta o uveitis que se la entregamos al paciente, donde le preguntamos absolutamente todo. Hace un par de, de años, cuando mostraba esta diapositiva y esta encuesta, mire que aquí aparece ha vivido fuera de Colombia, y creo que esa pregunta tiene más relevancia hoy en día que, que otras cosas, ¿no? Ha comido carne cruda o salsa sin cocinar, si tiene perro, si tiene gato, si fuma, si toma agua de riachuelos, pozos o lagos, si fuma, en fin, le hacemos una serie de preguntas exhaustivas, son 7 páginas donde le preguntamos incluso antecedentes de sus familias para tratar de identificar algún síntoma que nos pueda llegar a encasillarlo dentro de toda la parte de diagnóstico diferencial que les mostraba anteriormente. Estas son las pruebas que normalmente podemos llegar a solicitar. Las que no están ahí, pues obviamente las marcamos con órdenes adicionales. Aquí, por ejemplo, no está el test de embarazo, y es algo que siempre hacemos en mujeres jóvenes. Y tenemos adicionalmente la oportunidad de pedir fotografías del segmento anterior y posterior, como en este paciente, ecografías, OCTs anteriores y del polo posterior, las VM, las angiografías, y hoy en día también las angio-OCT, que no muestran incluso complicaciones, como en este paciente con un edema macular cistoideo, que es una de las complicaciones más frecuentes que se presentan en uveitis y sobre la retina. En cuanto al tratamiento, obviamente
hay que tratar la causa, evitar las complicaciones. Eso es justamente incluso lo que más le pedimos a los pacientes, que y traten de identificar sus síntomas, porque más o menos el 35 al 50% de todos los pacientes que hacen uveitis pueden llegar a tener una recurrencia a futuro. Y independientemente si encontramos la causa o no, siempre lo tratamos. Entonces, los dos pilares fundamentales en el tratamiento de las uveitis son los esteroides y los cicloplégicos. Los esteroides, como ya lo mencionamos, lo podemos colocar tópico, subconjuntival, vía oral, subtenoniano, intravítrea, intravenoso, como quieran, doctores. Siempre hay que colocarlo. La dosis dependerá también de la severidad de la uveitis. Y los cicloplégicos, que en Colombia son tres, nos disminuyen significativamente el dolor y nos evitan la formación de sinequias posteriores que pueden llegar a terminar en sinequias anteriores. Los cicloplégicos en Colombia son tres. El primero de ellos se llama tropicamida. Tiene una vida media de más o menos 4 o 6 horas y es el que más utilizamos porque es el que nos permite ese juego de dilatar y cerrar la pupila. El segundo es el ciclopentolato, que tiene una vida media en el ojo de más o menos 36 horas. Y el otro es la atropina al 1%, que en el ojo humano tiene una vida media de más o menos 15 a 21 días. Los AINES los colocamos solamente para el dolor, pero ni nos mejoran ni nos empeoran el diagnóstico, el pronóstico, perdón, en el tratamiento. Y los inmunosupresores, que es un gran capítulo hoy en día, no solamente los esteroides, sino los inmunosupresores, eh, también forman parte del complejo del tratamiento de las uveitis. Obviamente, algo que ya he mencionado un par de veces, la asociación a diferentes especialidades médicas como medicina interna y reumatología principalmente. Dentro de ese gran capítulo de inmunosupresores, entonces ya mencionamos los esteroides, el micofenolato, la ciclosporina, el tacrolimus, hoy en día que también lo tenemos tópico y que nos ha ayudado mucho para el control de los rechazos en trasplante de córnea, el sirolimus y todos los inhibidores citotóxicos como la cetipina y el metotrexate. Y aparece también un gran capítulo reciente que son los anticuerpos antimonoclonales. Y los anticuerpos, todos esos están descritos en la literatura para cada target específico en el proceso de inflamación intraocular. De hecho, tenemos algunos screening para pedirle exámenes a los pacientes y mirar la posibilidad de si se le pueden colocar o no. También tenemos esquemas de vacunación para cuando estos pacientes se les van a someter a los biológicos. Eh, y en cuanto a uveitis como tal, debo mencionar que es algo que ha ido creciendo también exponencialmente durante los últimos años y cada vez tenemos más uveitis, perdón, reportes de uveitis a nivel mundial. De todos los biológicos, el único aprobado en este momento para uveitis y no infecciosas en el ojo es el adalimumab. Muy probablemente en el futuro vamos a tener al tocilizumab para el control de las uveitis, pero por ahora solamente eh, el adalimumab como tratamiento de los biológicos en uveitis. Y cosas interesantes como el tema de personalidad y uveitis. En conclusión, entonces vamos a decir que la uveitis es la inflamación de la uvea, pero no es solamente la inflamación de la uvea porque nos obliga a descartar enfermedades sistémicas a todo nivel. Eh, no va a depender exclusivamente de nosotros, por aquí está inmunología, farmacología y obviamente apoyarnos en reumatología y medicina interna. Muchas gracias y como les dije, espero que esta pandemia del coronavirus eh, todos lo podamos llegar a superar de la mejor forma posible. Muchas gracias, feliz tarde.